Seguimos en esta serie de mensajes que llamamos Ganando la batalla de tu mente, porque todos tenemos pensamientos negativos. Y hoy vamos a hablar de cómo derrotar nuestros pensamientos negativos. Porque a nadie le gusta tener pensamientos negativos, ¿no? A vos no te gusta estar pensando siempre que algo va a salir mal y que siempre se va a complicar. Y la verdad es que muchas veces, si analizamos nuestra vida es bastante decente. Pero cuando algo malo ocurre, cuando hay algo malo, parece que arruina todo lo demás. De eso vamos a hablar hoy, pero vamos a recordar algunas cosas importantes. ¿Qué sabemos sobre nuestra mente? Que nuestra mente es un campo de batalla y la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en la mente. La vida que tenemos en muchos aspectos es el resultado de los pensamientos que tenemos. Y si vos analizás tu vida y ves las decisiones que tomaste o el estado de ánimo que tenés, tiene que ver con los pensamientos que tenés. Porque lo que viene a tu mente sale en tu vida. Y si tenés una mente negativa, es casi imposible tener una vida positiva cuando tu mente está consumida por pensamientos negativos. Necesitamos aprender a batallar con estos pensamientos. El apóstol Pablo nos enseñó, y un versículo clave de esta serie es 2 Corintios 10, 3 al 5, donde él nos dice: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Qué es una fortaleza? Un patrón de pensamiento equivocado. Y muchas veces somos rehenes de mentiras que creemos, mentiras que hemos escuchado en el pasado, mentiras que nos han dicho desde chicos, mentiras que hemos aprendido a lo largo de la vida y que aparentemente es la verdad y es un filtro que no nos permite mirar hacia adelante. Si estuviste con nosotros en las partes anteriores, habíamos visto que nuestra mente es impresionante, la mente es increíblemente poderosa. El poder de la mente, como Dios lo creó, es impresionante. Y lo que fue muy interesante es que cada vez que uno piensa un pensamiento, en realidad está creando un patrón o una vía neuronal en el cerebro. Por eso, cuanto más a menudo pensás algo, más fácil va a ser pensarlo. Hoy vamos a ampliar un poquito esa idea y vamos a hablar de los sesgos cognitivos, que también los llamamos filtros mentales. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un error en el razonamiento basado en experiencias que tuviste o también en preferencias personales. Es un filtro mental. Y la verdad es que cuando a uno le pasó algo malo en el pasado, muchas veces eso pone un filtro sobre todas las cosas y las situaciones las vemos de acuerdo al filtro ese que nos marcó en el pasado. Por ejemplo, si tu historia es de que tuviste hombres abusivos en tu niñez y en tu vida, probablemente cada vez que estés con otro hombre vas a comportarte como si ellos fueran así. O por ejemplo, es posible que creciste en una familia donde siempre se te dijo que los pobres eran personas malas, que no trabajaban y vagas y que están así porque quieren. Entonces cada vez que vos ves a una persona pobre, vas a pensar esto y vas a hablar de ellos de esta manera. Porque tu filtro, el filtro mental, determina cómo ves las cosas. Los filtros mentales que tenés moldean tu forma de ver la vida. No nos damos cuenta, los tenemos en nosotros y parece que no hay nada que pueda cambiarlo. Pero nosotros hoy vamos a aprender cómo sacar algunos filtros que pueden estar arruinando la visión real. Y sin duda un filtro, cuando uno lo cambia, cambia el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno en una foto le pone un filtro, uno se siente un poco mejor. Cambia el filtro y cambia la sensación. Y vamos a hablar hoy de estos sesgos cognitivos que tenemos, que es un filtro predeterminado, que es como el cerebro está precableado para pensar de cierta manera. Y por eso dos personas pueden responder de manera totalmente distinta a una misma situación, porque no son los hechos lo que son diferentes, sino son los filtros, como cada uno lo ve. Por ejemplo, en un trabajo viene un jefe y al grupo que está trabajando con él le da una retroalimentación de lo que está pasando, de las cosas que suceden,
cuáles son las cosas que hay que cambiar y aquellas cosas que hay que mejorar. Y de repente 2 de los empleados, con un filtro distinto en su vida, en su historia, en su percepción, van a pensar de diferente manera. Uno va a decir, al final de cuentas, no sé para qué trabajo, no se dan cuenta de mi esfuerzo, nadie valora mis capacidades, estoy en este trabajo, pero siempre tienen que retarme, nunca ven nada de lo bueno que yo hago, la verdad que no vale la pena seguir esforzándose. Mientras que otro, por ahí dice, bueno, la verdad que me sirvió mucho lo que el jefe me dijo, porque ahora me doy cuenta de mis errores, porque puedo mejorar y porque puedo estar en este trabajo sabiendo cómo ir hacia adelante. No fueron distintos los hechos, lo que fue distinto es el filtro. También puede ser de que hay 2 personas que entran en la misma iglesia, uno con una historia muy negativa con las iglesias, donde ha sufrido, donde ha tenido experiencias malas. Cuando entra a la iglesia, lo primero que piensa es, estas personas son todas unos hipócritas, la verdad que no vale la pena venir, no me miraron, no me saludaron, me dejaron de lado, seguramente quieren sacar provecho de mí, no vale la pena venir. Y otra persona que no tiene esa historia, de repente va a decir, qué linda iglesia, me sentí muy cómodo, me atendieron muy bien y la verdad que me gustaría volver. No son los hechos los que son distintos, sino el filtro con el cual uno lo mira. En el Antiguo Testamento hay una historia que es muy buena para poder ilustrar esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo 2 años caminando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, había algunas personas, la mayoría de ellas, que estaban cansadas y querían volver a Egipto. Mientras que un grupo, liderado por Moisés, Josué y Caleb, estaban convencidos de que había que tomar la tierra prometida. Por lo tanto, Moisés, estando al borde de la tierra prometida, envía 2 espías, uno por cada una de las tribus de Israel, para que puedan explorar la tierra y traer un informe a todo el pueblo. Y hubo 2 tipos de informe. Primero vamos a leer el informe positivo. Fueron 2 solamente los que tuvieron un informe positivo y dijeron en Números 14, 7 al 9, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero es gracioso porque de 12, 10 trajeron un informe negativo. Y esto es más o menos la proporción que hay cuando en un grupo de personas, cuántas son las positivas y cuántas las negativas. Y en Números capítulo 13, de versículo 31 al 33, los que trajeron un informe negativo dijeron, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son como gigantes. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como langostas. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si los tragara la tierra. No fueron los hechos, fue el filtro. Cada uno de estos grupos tenía un filtro distinto. No solamente importa el filtro, sino también el marco, porque todos enmarcamos las situaciones de acuerdo a ciertas formas de pensar. Por ejemplo, uno tiende a recuadrar un hecho negativamente, va a ver todo negativo. ¿Qué es el reencuadre? Crear una forma de ver una situación o relación, esto también influye en estas relaciones, cambiando su significado. Quiere decir que yo una relación la puedo ver de una manera u otra de acuerdo al marco que le dé a esa relación. Por ejemplo, si uno tiende a pensar de que el día que va a empezar va a ser un mal día y un día de mucho trabajo, uno puede decir la verdad que este día va a ser muy difícil. Tengo mucho que hacer hoy, trabajo con esta gente que me vuelve loco, no sé cómo voy a hacer todo, estoy abrumado, la vida es dura, la vida es mala. Dios mío, ¿qué estás haciendo? Mi marido me vuelve loca. ¿Por qué tenemos todos estos chicos? Estoy harto de este auto que siempre me deja tirado. Odio a la gente de mi trabajo. Odio mi trabajo. Y otra persona que se plantea el mismo tipo de día, con una situación parecida, puede decir, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer cosas hoy. Tengo muchísimas cosas para hacer, pero estoy muy agradecido de poder hacerlas. Tengo un trabajo que por ahí no es el mejor, pero tengo que dar gracias a Dios por el trabajo que tengo. Mi familia a veces es un caos, pero estoy contento de tener un marido y tener hijos. Y el auto a veces está descompuesto, pero gracias a Dios que tengo un auto
y que prontamente voy a poder arreglarlo. No son los hechos lo que cambian, sino la forma en la que uno lo plantea. El problema de este marco de referencia es que a veces hasta nos enojamos con Dios por las cosas como están. Y decimos, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, no me gusta, me odias, ¿por qué pasan todas estas cosas? Hasta creo que Dios es malo conmigo. Y entonces es muy difícil tener un pensamiento positivo. ¿Y qué sabemos sobre lo que nos sucede en la vida? Es que no podemos controlar lo que sucede. Las cosas que van a venir, van a venir. Yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana, pero sí puedo controlar cómo voy a encuadrarlo. ¿De qué manera voy a tratar de ver las cosas? Si yo encuadro todo esto desde un punto de vista negativo, es muy probable que todo así me parezca. Al revés, si yo tengo un pensamiento positivo, un pensamiento de fe, es muy probable que, aunque las cosas sean difíciles, encuentre la forma para poder pasar por ellas. Por eso, cuando uno tiene una mentalidad negativa, empieza, no voy a ganar, no voy a llegar, no voy a triunfar, a mí nada se me va a dar, no voy a entrar, no voy a conseguir, no me voy a casar, no voy a tener hijos, no me voy a sanar. ¿Viste? Te dije que no podía. Y cuando uno cree que no va a poder, uno empieza a cumplir su propia profecía de autoderrota. ¿Cuál es tu profecía de autoderrota? Porque muchas veces terminamos cumpliendo lo que otros han dicho de nosotros. Vivimos diciendo, viste, mi pariente tenía razón, mis amigos tenían razón, yo no puedo. Y muchos, quizá la mayoría de las personas de este mundo, tienen actitudes negativas acerca de la vida. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Siempre estás esperando lo peor? ¿Hacia dónde te lleva tu mente permanentemente? Por eso lo que vamos a hacer ahora es frenar un poquito, es parar un poco y empezar a ver cómo respondemos a esta pregunta que es clave para el desarrollo de este mensaje. ¿Cuántos de ustedes querían algo en la vida en este momento, pero ahora están experimentando todo lo contrario? A esta etapa de mi vida yo me hubiese visto, por ejemplo, con una casa y sigo alquilando. A esta etapa de mi vida me vería casado y estoy soltero. En este momento me hubiese gustado tener una familia donde las cosas estuvieran bien, pero mi matrimonio es un desastre. Me hubiese gustado que mis hijos estuvieran mejor y tuvieran un mejor futuro, pero tomaron malas decisiones y estoy muy triste por eso. Y entonces uno empieza a decir, no voy a poder, todo está mal. Y me siento como que las cosas no salen como yo imagino. Y uno se despierta pensando, ¿por qué no estoy donde quería estar? Y eso seguramente te lo pones a pensar vos y lo decís y en tu mente está. ¿Por qué no estoy donde debería estar? Y te amarga, te arruina y no te permite mirar hacia adelante. El apóstol Pablo te va a entender mucho sobre esto. Porque el apóstol Pablo tenía un deseo, una oración tremenda, que era ir a Roma a predicar el Evangelio. Él sabía que si podía predicar en Roma, que era la capital del imperio, podía alcanzar todo el mundo conocido. Y la verdad que Pablo tenía un anhelo, y era un anhelo lindo, un anhelo espiritual, un anhelo del crecimiento del Evangelio. Sin embargo, cuando llega al final de sus días, este anhelo no se cumple, porque él sí está en Roma, pero está prisionero y esperando su ejecución. Es tremendo para Pablo. Ahora Pablo podría haber enmarcado esto con una mentalidad negativa y pensar de que todos sus sueños estaban rotos y que no tenía esperanza. Y entonces, allí en la cárcel, él podría haber escrito la carta a los filipenses, que todos conocemos, pero podría haberla escrito de esta manera. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13, la versión filtro negativo. Ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha pasado realmente apesta. Como resultado de todo el infierno por el que he pasado, dejaré el ministerio y nunca más volveré a la iglesia. No lo busques en tu Biblia porque esto no está. Porque esto es lo que hubiese escrito Pablo si hubiese tenido un marco de pensamiento, un filtro negativo. Pero Pablo era un hombre de fe. Pablo fue un hombre que creyó que Dios tenía todo bajo su control. Y entonces él escribe lo siguiente:
Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Aunque la mayoría de las personas pueda parecerle malo que estoy preso, yo acá tengo cada 8 horas un grupo de 4 soldados que están atados conmigo. ¿Quién es el preso? Si ellos tienen que escucharme durante 8 horas sin parar, y ustedes saben que tengo una forma de predicar bastante larga, como ustedes recuerden, dice Pablo, una vez prediqué tan largo que uno mientras escuchaba se durmió y tuve que resucitarlo y seguir predicando. ¿Quién es el preso? ¿Quién es el prisionero? Voy a predicar a una audiencia cautiva y cada 8 horas recibo nuevas personas influyentes, porque estos soldados eran los soldados que estaban en el palacio real. Además, dice Pablo, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. No son los hechos los que son diferentes, sino cómo los enmarcás. Por eso, la clave en esta noche es pensar cómo vamos a poder replantear nuestra historia y nuestras relaciones. ¿Cómo podemos ver de otra manera nuestra historia, nuestro futuro, nuestro pasado y también las relaciones que tenemos? Porque todos tenemos cosas que no queremos. Todos tenemos situaciones de familia, situaciones con nuestros hijos, con los vecinos, gente que trabaja con nosotros, que nos traen problemas, malos informes médicos, malos comportamientos de otra gente, peleas con el cónyuge, problemas financieros, malas noticias en la televisión, malas noticias en la familia. Y a pesar de que gran parte de tu vida y la mía es bastante decente, a menudo esa pequeña parte termina alejándonos de la perfecta voluntad de Dios, porque eso pone un filtro a todo. Lo que está mal hace que todo lo que yo viva esté mal. Por eso vamos a ver cómo replantear tu historia, mi historia y tus relaciones para poder ganar la guerra en nuestras mentes, para poder derrotar los pensamientos negativos que permanentemente nos están deteniendo. Porque todos sabemos, y es importante recordarlo, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Por eso, ¿cómo replantear mi historia y mis relaciones? ¿Cómo puedo ver la vida de otra manera? ¿Cómo puedo ver mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi historia de otra manera? En primer lugar, y esto es importante, tenés que aprender a dar gracias a Dios por lo que no sucedió en tu vida. ¿Escuchaste bien? Por lo que no sucedió en tu vida. Un tiempo atrás, un papá y una mamá recibieron una llamada de su hija que estaba estudiando en otra ciudad, una carrera universitaria, y ella la llama y le dice: papi, mami, tengo algo que contarles. Pero les pido que se sienten porque lo que les voy a contar es bastante duro. Los padres estaban horrorizados, no sabían que esta chica les iba a contar y les dice: miren, papis, en una fiesta conocí a un muchacho, la verdad que me enamoré de él y la verdad que estoy muy contenta de estar con él y quiero decirles que van a ser abuelos. Pero aparte de esto, lo que quiero decirles es que este chico está en libertad condicional. Dentro de 6 meses termina la libertad condicional y él va a poder empezar a trabajar. Pero ahora no tenemos plata, así que ustedes van a tener que sostenernos a nosotros, a mí y a mi novio también y al bebé que viene. Pero prontamente él va a poder conseguir trabajo y todo va a mejorar. Los padres estaban aterrorizados, seguramente su corazón explotaba y la chica le dijo: bueno, padres, tranquilos, no hay nada de eso. Todo esto que les dije no es verdad. La verdad es que repetí la materia que había rendido y tengo que recursar el año que viene y me voy a tener que dar un año más en esta ciudad. Y los padres respiraron y dieron gracias a Dios seguramente por lo que no sucedió, aunque lo que sucedió no les gustaba. Y así pasa con todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, viene tu hijo, le prestaste el auto y de repente te dice: pa, choqué el auto, y cuando vas a ver el guardabarro está roto y te imaginas todos los gastos, la pintura, el cambio, porque no lo cubre el seguro. Pero también puedes dar gracias a Dios por lo que no ocurrió, que tu hijo está vivo, que el auto se recupera y así un montón de cosas, porque el problema es que a veces lo que sucede
es tan grande para nosotros, que se vuelve tan negativo que no nos permite mirar otras cuestiones. Por eso en tu vida tenés que agradecer a Dios por un montón de cosas que no sucedieron y que hoy estás viviendo otra vida gracias a que no sucedieron ciertas cosas. Por eso podemos decir juntos: Dios, te agradezco por lo que no sucedió. Dios, te agradezco por lo que no sucedió. Por ejemplo, nosotros fuimos llamados un día para hacer una entrevista para poder ser pastores en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y bueno, nos fue muy bien, fue muy lindo, un momento espectacular con la iglesia. Y nosotros, la verdad que ya nos veíamos allá en Mar del Plata. Yo me imaginaba, qué lindo estar allá en Mar del Plata, la playa, los acantilados, un lugar para vivir, mis hijos van a tener vacaciones, la iglesia es muy linda. Estaba re contento, ya me había comprado la malla, porque los pastores en Mar del Plata predican en malla, me imagino. Y estaba todo re contento y ya le agradecía a Dios y todos estábamos festejando. Y de repente llegó una carta que decía: no vamos a buscar pastor por este tiempo, muchas gracias pastor, Dios lo bendiga. Yo digo, ¿qué pasó? Yo estaba ya seguro de que iba a ser pastor en Mar del Plata, que ese iba a ser mi destino, pero Dios tenía algo mejor. Él me envió luego a San Luis, donde pudimos desarrollar un ministerio de recuperación de adicciones. Pude tener un tiempo muy lindo con mi mamá, el último tiempo lindo de disfrutar, que ella vivía allá en San Luis, y con mi hermana y mi cuñado y mi sobrina. Fue un tiempo muy especial, familiar, que nunca más pude tener. Y entonces pude decir: gracias Dios por lo que no sucedió. Otra cosa importante que no me sucedió es que un día, cuando yo era muy jovencito, quedé con una chica para conocernos, y de repente fui a ese lugar donde habíamos quedado. En aquel tiempo no había WhatsApp, no había nada. Uno decía: el sábado a las 3 de la tarde te encontrás, y te encontrabas. Pero llegó el sábado a esa hora y ella no estaba. Por lo tanto, como la chica no vino, se me ocurrió que tenía que ir a buscar un bajista para mi banda, y fui a una iglesia donde estaba el bajista para citarlo para un recital. ¿Y a quién conocí ahí? A mi amada Marta, con quien compartí toda mi vida. Gracias Dios por lo que no sucedió. Y vos tenés un montón de cosas que decir a Dios. Dios, te agradezco por lo que no sucedió. Decimos juntos: Dios, te agradezco por lo que no sucedió. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene otro tipo de planes para nosotros, y que a veces nosotros no nos entendemos y nos enojamos y nos encaprichamos con ciertas cosas. En Isaías 55, 8 al 9: yo no pienso como piensan ustedes, dice Dios, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. La segunda cosa que uno tiene que hacer es que cuando viene una situación, cuando va a pasar algo, tengo que practicar un encuadre previo. Tengo que decir: no voy a pensar todo mal sobre esto. Aunque la situación sea complicada, no voy a tener un pensamiento negativo, un filtro negativo, un encuadre negativo para que todo salga mal. Uno puede tener un encuadre negativo, por ejemplo, con las fiestas, y decir: a mí no me gustan las fiestas, tengo que ir a esta fiesta, odio estar con esta gente, tengo que perder mi tiempo, perder mis ganas, vestirme, gastar dinero para estar bien, y la verdad que no tengo ganas. O decir: bueno, a mí no me gustan las fiestas, pero voy a hacer lo posible para pasarla bien, voy a tratar de conocer personas y voy a hacer una bendición para ellas. Cuando uno preencuadra su vida, por ejemplo, para el fracaso, todo lo que encara va a fracasar, porque uno no puede mirar la vida como si fuera un fracaso permanentemente. Uno tiene que llenar su pensamiento de otras cosas. Por eso tenés que preencuadrar. Tenés que llenar los pensamientos de las cosas de Dios, como Dios ve las cosas. Pablo dijo en Colosenses 3:2: llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Preencuadrá lo que vas a vivir pensando como Dios piensa sobre esto. Y en tercer lugar, y tremendamente importante, tenemos que buscar la bondad de Dios en cada cosa que nos pasa. Sí, buscar la bondad de Dios, porque Dios siempre es bueno. Podés buscar la bondad de Dios porque siempre vas a encontrar lo que buscas. Siempre encontrás lo que buscas. Si buscas el bien, vas a encontrar el bien. Si buscas lo malo, vas a encontrar lo malo. Si querés ver lo que está mal en la gente, vas a encontrar cosas malas en la gente. Si pensás que la gente es mala y siempre estás rodeado de gente mala que te quiere jorobar, vas a ver eso y vas a encontrar eso. En lugar, si pensás que Dios preparó gente buena a tu alrededor para que te bendiga, vas a ver y creer en eso.
Así como los pájaros carroñeros buscan animales podridos, animales que están muertos por kilómetros, y los encuentran, un colibrí puede buscar también por muchos lugares algo dulce y también encontrar. Por eso uno puede encontrar cosas muertas o cosas dulces, uno puede encontrar cosas buenas o cosas malas. Vas a encontrar lo que buscas. ¿Qué buscas permanentemente cuando estás en algo? Normalmente buscas que todo salga mal, vas a encontrar eso. Por eso uno tiene que pensar en algo como esto. ¿Escuchaste la frase en los daños colaterales? Bueno, considera esto. Las cosas que te pasan, las cosas que suceden, que hay una bondad colateral de Dios. Como cualquier hábito, uno tiene que aprender a buscar la bondad de Dios en todas las cosas. Requiere práctica, porque somos muy negativos. Ver cómo Dios está trabajando, reencuadrar tu vida buscando la bondad de Dios. Porque vos no podés cambiar lo que te pasa, pero sí podés cambiar cómo ves las cosas. Por eso yo te invito a subir un nivel, a algo más todavía. No simplemente que vos reencuadres las cosas, sino que empieces a ver la vida como Jesús la vería. Dejemos que Jesús te ayude a decidir el significado de la situación. Esta situación tiene algo bueno de parte de Dios. Deja que Jesús te ayude a hacerlo. Es hora de rechazar los pensamientos nocivos. Es hora de eliminar esos marcos que hemos tenido del pasado, que no lo vas a hacer, que no sos nada, que sos un fracaso, que no sos inteligente. Y lo que estamos haciendo, y esto es muy importante, es que no vamos a recibir pasivamente las circunstancias, sino que las vamos a interpretar activamente. Y por eso, y escucha bien esto es muy importante, cada situación que te venga, cada cosa que enfrentes, cada cosa que vas a ver, no interpretamos la bondad de Dios a través de nuestras circunstancias. No decimos, Dios no es bueno, o sí es bueno, porque esto fue bueno para mí o malo para mí. Sino que interpretamos nuestras circunstancias a través de la bondad de Dios. No interpretamos la bondad de Dios a través de nuestras circunstancias, sino que interpretamos nuestras circunstancias a través de la bondad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 33, del versículo 4 al 5, Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Y miren esto, por todas partes, sí, por todas partes, en toda situación, se pueden ver sus grandes actos de bondad. Por eso tienes que aprender a ver la bondad de Dios. Dios es bueno con vos. No mires la vida negativamente, porque Dios está haciendo cosas buenas a tu alrededor, aún en situaciones que aparentemente son negativas. No te conformes a los patrones de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo vamos a transformar nuestra forma de pensar? Mediante la renovación de la mente. Y cuando conocemos la verdad nos hace verdaderamente libres. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Derrotar los pensamientos negativos para que puedas ser un hombre y una mujer libre. Para que puedas ser un hombre y una mujer libre. Vamos a orar, porque Dios quiere ayudarte a que veas cómo Él está actuando de manera bondadosa en tu vida, aún en aquellas cosas que aparentemente no tienen nada de bueno. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a replantear lo que sucede en nuestra vida. Señor, renueva nuestra mente. Dios, estamos confundidos, estamos heridos, estamos decepcionados, tenemos miedo. Dios, ayúdanos a verte en cada situación. Dios, ayúdanos a replantearnos para poder ver tu bondad en cada cosa que nos pasa. Señor, renueva nuestra mente con la verdad, porque tu gracia nos sostiene en medio de las pruebas, tu fuerza nos sostiene en medio de las crisis, y tu Espíritu, Dios, nos consuela en medio de las cosas que no entendemos. Señor, ayúdanos a verte incluso en medio del sufrimiento, y danos el poder para ver tu bondad, para sentir tu presencia y hacer tu voluntad en todo lo que hacemos. Señor, queremos renovar nuestra mente para derrotar los pensamientos negativos, porque cuando conocemos la verdad nos hace verdaderamente libres. Que Dios te bendiga mucho, que puedas enfrentar los patrones negativos que tenés de hace mucho tiempo atrás, para que puedas derrotar esos pensamientos negativos que no te permiten vivir en libertad.